El poder de Goku iba de caída segundo tras segundo. Él no sabía qué estaba pasando porque había perdido su forma del tiempo y eso que no la había usado como se debía. Vaya con que el poder del infinito tiene sus límites y el tuyo parece que llegó a su fin, diría Ryota, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa por eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque mi poder se ha caído tanto. Bueno, siento como los caminos del infinito han sido cerrados por un poder superior, diría Goku en sus pensamientos. No me mires a mí, yo no soy capaz de cerrar tu poder y eso lo sabes, pero un poder que ni nosotros somos capaces de comprender nos acaba de afectar, diría Goku Agamotto serio. Maldición, el flujo del poder sigue en caída, o será el uso masivo de poder que he hecho, pero sí he usado este poder por más tiempo y nunca me había afectado, diría Goku serio mientras se ponía en pose de combate. No importa que pase, tú sigue de pie, demuestra por qué te haces llamar el rey del infinito, pon a tus pies a cualquiera sin usar el máximo poder, sé fuerte y nunca te rindas, es algo que sabes, diría Goku Agamotto. Claro, ahora será más difícil la batalla, pero aún así me pondré de pies las veces que sean necesarias, diría Goku, el cual veía a su adversario. Vaya con que ahora te has vuelto el ser que vencí antes, pues parece que quieres vivir lo del pasado, pero esta vez sin reapariciones, solo una vez se te permitió, diría Ryota, el cual tenía una pequeña sonrisa. Pues ya lo veremos si se repite el pasado o el futuro se crea a mi favor, una de dos, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad. No será la gran cosa ante mi poder ahora, y eso que falta mi última liberación de poder, diría Ryota en sus pensamientos, cuando se movió a una descomunal velocidad. Ambos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión, es que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder del impacto de sus puños. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que por donde vieras ibas a ver a dos veloces rayos impactarse brutales golpes. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades que por donde iba pasando se volvía un caos por su gran poder de la oscuridad. Por donde iba pasando Ryota, grietas dimensionales se iban creando por el gran poder del guerrero, dándole inicio a un feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades que por donde vieras solo ibas a ver a dos veloces rayos darse fuertes golpes que cada uno era inimaginable. Goku se iba desplazado a unas descomunales velocidades, a pesar de que no tenía su poder al 100%, aún tenía ese gran poder recorriendo por sus venas de poder. Ryota se veía con mucha ventaja que su adversario, pero aún así no se iba a rendir fácilmente. La batalla de ellos dos había durado unos largos e intensos minutos de un fuerte intercambio de golpes. Goku recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Ryota lanzó cientos de esferas a unas grandes velocidades que cada uno tenía un gran poder que a su paso iban destruyendo todo a su paso. Goku se ponía de pie a una gran velocidad que empezó a esquivarlas una por una, que se le hacía muy difícil a veces hacerlo porque algunas le daban de lleno, que recibió de lleno un fuerte ataque que se generó una inmensa explosión que a su paso solo se había creado una destrucción sin fin. Ryota veía eso con una pequeña sonrisa mientras pensaba que había ganado la batalla, pero al final podría ser una ilusión como siempre. Así se elimina al gran famoso guerrero del infinito, diría Ryota, el cual veía donde se había generado la inmensa explosión. ¿Dónde estamos?, diría Goku, el cual había llegado a un espacio invisible donde solo se veía una inmensa oscuridad. ¿Qué hacemos aquí? Sentimos un gran poder que nos hace ponernos de rodillas, diría Goku Agamotto, el cual estaba de rodillas. Vaya, con el gran poder del infinito ha sido sellado. No creo que ese poder te haga a la bestia temida por cientos de reyes. ¿Acaso eres el dios de las piedras?, diría Yorichi, el cual hacía su aparición con su mera presencia hace temblar ese lugar. No ibas a hacer presencia en este lugar, diría Goku, el cual le hablaba como si fueran amigos de siglos. Goku, ten más modales, él no es un ser al cual puedes tener esas palabras como si nada, diría Agamotto, el cual estaba de rodillas. No te preocupes, así como lo ves, es un gran tipo amargado, sí lo es, pero gran persona, ve por el bien de los demás antes que él, diría Goku, el cual estrechó manos con él. ¿Sabes a qué vengo? Si no eres capaz de ganar la batalla con tu actual poder, no eres digno de ese famoso poder del cual se están peleando, el poder del infinito. Tienes una misión y es poner de rodillas a ese estúpido. Si yo pude con mi hermano, tú podrás con él solo. Es que debas tener mucha confianza en tu fuerza y destreza como tal, diría Yorichi.
Me debes contar eso como fue cuando vuelva al palacio a entrenar. ¿No crees guardarte dicha historia? ¿No sería lo mejor ver a los dos mejores guerreros en una batalla? Sería interesante. Y sobre lo que has dicho, si soy fuerte solo, que deja que mi poder oscuro se acople a mi poder y lo vuelva a liberar, él se pondrá de rodillas ante el Shinigami de la muerte, diría Goku con una sonrisa de oreja a oreja. Esa es la confianza que me gusta verte, porque sé que eso es porque darás una batalla impresionante sin decepcionar, así que suerte que los cuido de las lejanías, eres mi protegido, por lo cual el que quiera eliminarte, si es un ser supremo, debería pasar por mí, diría Yorichi, el cual desapareció del lugar. En eso el cuerpo de Goku fue rodeado por un gran poder oscuro, que la energía que estaba emanando era fuerte, y de un fuerte estallido de ki el guerrero se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿Con que aún puedes seguir luchando a pesar del fuerte daño que tienes?, diría Ryota, el cual veía eso y tenía una pequeña sonrisa. ¿Acaso tu madre no te enseñó que no debes confiarte a pesar de que seas más fuerte? Siempre debes mantenerte fuerte, diría Goku, el cual se elevaba y su sonrisa no se iba por nada del mundo. Esa confianza y arrogancia han vuelto algo, ha pasado su poder oscuro, aunque no lo parezca, es fuerte más que el poder actual que tenía y esto me pondrá en severos apuros, diría Ryota, el cual estaba serio. ¿Qué pasó? ¿Acaso se te borró la sonrisa? Mi poder es tanto que me tienes miedo, diría Goku con una pequeña sonrisa. En eso en sus manos cayó la mítica espada del rayo, la rompetormentas, mientras rayos no paraban de caer en toda la zona de combate, mientras una sonrisa era lo que no se le borraba. Jaja, ¿que piensas que por tener una espadita de cuarta me podrías ganar? Ni en tus mayores sueños será eso. Si no puedes ahora, no vas a poder ni en 1.000.000 de años, diría Ryota en burla por eso. 1000 cortes del rayo cae en agonía, diría Goku, el cual se había movido a una descomunal velocidad, que a su paso solo se veía el caos que se generó por su inmensa velocidad, mientras le dejó ir una fuerte cantidad de cortes. Ryota no podría ni defenderse, que cada uno le generaban un fuerte daño en su cuerpo, hasta que recibió uno que le cortó su brazo, por estar desconfiando mientras cayó al ver eso. Goku solo tomó distancia mientras tenía una pequeña sonrisa por eso que había hecho. Vaya que veloz me he vuelto con la mítica espada del rayo, ¿acaso eres capaz de hacer lo que acabo de hacer yo?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Maldición, no he sido capaz de ni verlo, se ha movido a unas velocidades que no soy capaz de ni reaccionar. Al ver eso, diría Ryota, el cual se ponía de pie, viendo al guerrero mientras su brazo se regenere de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso ahora estoy siendo mucho mejor que el gran Ryota, el dios del poder oscuro?, diría Goku en burla al verlo donde había caído por sus brutales cortes. Bueno, ya se había puesto de pie. Jaja, por unos cortes simples ya te crees el ganador. No me hagas reír, solo han sido unos y ya eres mucho mejor. Jajaja, Ryota no paraba de reír por eso. Será mejor que guardes silencio antes de que te haga probar la verdadera muerte, porque no serás capaz de nada, diría Goku cuando lentamente se iba elevando y un gran Shinigami se formaba en su aura. Su poder ponía de cabeza a ese lugar. El poder de él, a pesar de que no esté usando las piedras, es demasiado fuerte. Debería ser imposible que logre hacer eso. Bueno, con él es todo posible, pero no me dejará humillar por alguien como él, diría Ryota, el cual estaba serio mientras veía a su rival. Él sabía que debería darlo todo en batalla si no quería ser un muerto viviente, o pasar a la historia por haber muerto a manos del gran guerrero del infinito. Ahora vivirás en inframundo en carne y huesos, mundo Shinigami, sufrimiento al reinicio del tiempos, diría Goku cuando un mundo diferente se estaba formando. El poder de creación del guerrero era inmenso, con solo hacer eso todo se ponía de cabeza. Ese nuevo lugar era un lugar lleno de puro sufrimiento, por donde vieras solo verías el inmenso caos que se generaba al crearse todo, volcanes haciendo erupciones, tormentas, almas en pena, había de todo en ese lugar. ¿Qué es todo esto? Este lugar, el caos que se siente, el poder que proviene de todos lados hace que mi cuerpo sienta temor por primera vez en la batalla. Este guerrero no es de estar jugando, diría Ryota, el cual veía eso y no sabía qué hacer. ¿Qué pasó? Ahora te quedas con la boca callada de tanta basura que has hablado, ahora te me quedas así, diría Goku, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. El poder para crear el mundo del caos así de fácil, sin sudar ni una gota de poder, tiene mi admiración. Nadie es capaz de crear dicho mucho sin por lo menos usar una gran cantidad de su poder, y él lo hizo como si nada, diría Ryota, el cual veía eso. Jaja, esto es mejor que el mundo del caos, es el doble de mejor o el triple. Aquí el poder de la maldad es más grande que el original, pero como eres un débil que nunca ha visitado eso, nunca te darás cuenta, diría Goku serio. Si lo que digas, pero veamos de qué lado sale el ganador, o solo eres un simple hablador, diría Ryota, el cual estaba serio. Él sabía que podría ganar, solo debería estar centrado en la batalla, no perder su mirada en su objetivo. Goku no diría nada más y se lanzó a una descomunal velocidad, que a su paso solo se genera un brutal caos por su inmensa velocidad.
Ryota al ver eso no se quedaría con los brazos cruzados, ya que también se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un gran caos. Los dos guerreros al colisionar sus puños se creó una fuerte onda de ki que a su paso se iba viendo el caos que se creó por la onda expansiva, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, por donde viera solo ibas a ver a dos veloces destellos darse brutales golpes, cada salvaje golpe de ellos eran inmenso. Por cielo y tierra solo se veían las fuertes ondas de ki que se iban generando por los salvajes de sus golpes, los dos se movían a unas grandes velocidades que a su paso solo se generaban explosiones sin cesar. Goku se movía a unas grandes velocidades que por donde viera el guerrero lo iba a atacar, pero tenía unos buenos reflejos hasta el ser sorprendida por lo que estaba haciendo y eso sin el poder principal, y eso que se seguía preguntando dónde había quedado el poder de las piedras o quién fue que se lo selló. Ryota se sorprendía que los brutales golpes que él lanzaba eran esquivados como si nada o era impactado por unos golpes del doble. La batalla de los dos guerreros había durado unos largos intensos minutos, de donde no se veía un claro ganador ni de cerca se veía eso. Goku a una gran velocidad rompió la defensa de su rival, que le dio un descomunal golpe que él solo escuchó el crujir de los huesos de su rival. Ryota salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso se iba destruyendo más de lo que se había destruido. Flor Loto de la muerte, diría Goku cuando lanzó el fuerte ataque, que a su paso solo se veía el caos que se iba creando por su inmenso poder. Al impactar a donde se había enviado se generó una inmensa explosión que a su paso el caos que se había liberado era impresionante, sin dejar nada a su paso por el gran poder que se había usado en ese ataque. ¿Seguirás vivo después de recibir ese golpe o ya estás muerto?, diría Goku viendo dónde se había generado la inmensa explosión. Maldición, ese ataque sí que fue impresionante, nunca pensé que ese poder iba a alcanzar esa fuerza, me impresionó, pero ¿acaso eso es todo lo que puedes dar?, diría Ryota, el cual salía de la fuerte explosión mientras tenía una pequeña sonrisa. Me impresionas, has usado el poder para crear que unos 100 campos de poder, o me equivoco, diría Goku con una pequeña sonrisa. Jaja, no creas, ese ataque hasta con un dedo lo hubiera podido parar, solo quería que vieras la gran diferencia entre tú y yo, diría Ryota con una pequeña sonrisa. La diferencia por solo crear unos simples escudos, ¿me lo dices en serio? ¿Que por crear eso te crees el mejor? Por favor, no me hagas reír, que solo eres un simple hablador, diría Goku con una pequeña sonrisa por eso que dijo. Hablador, dice, cuando literal tengo más poder que tú y aún así dices que no. En fin, te cree el mejor cuando nunca lo vas a hacer, solo eres una simple marioneta de los reyes, diría Ryota, el cual se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso había dejado un caos. Tiene una gran velocidad que mi ojo por unos momentos lo pierdo de la vista, pero no debo dejarme ganar así de fácil, debo darlo todo en la batalla sin guardarme nada, diría Goku, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Los dos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que dan al impactar sus puños se generaban fuertes explosiones que se iban destruyendo todo por donde iban pasando. Goku se iba desplazado a unas grandes velocidades, que donde pasaba solo generaba fuertes explosiones por su inmensa fuerza y poder destructivo. Ryota recibía algunos golpes, pero algunos los lograba esquivar e impacta los fuertes golpes. Él sabía que no debería bajar la guardia porque la podría pasar muy fatal en la batalla. Eso lo decía porque el poder de Goku puede parecer normal, pero cuando el guerrero quiere puede ser un ser invisible, por eso quería darle más golpes en zonas vulnerables del cuerpo de su rival. La batalla de ellos había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes, que por donde pasaron era caos. No lo haces nada mal, Ryota, pero me decepcionas un poco porque aunque no esté en mi máximo poder te estoy poniendo a mis pies, y eso que aún no he hecho la última liberación de poder que capaz te ponga de rodillas sin muchos problemas, diría Goku, el cual no paraba de darles miles de golpes en tan solo microsegundos. Maldición, él tiene razón, por cada golpe que me da siento como mi cuerpo es gravemente herido, pero no importa, mientras mi rival esté de pie yo seguiré dándolo todo en esta batalla, diría Ryota, el cual seguía esquivando los fuertes golpes. Destello de oscuridad, golpes de la muerte, diría Goku, el cual se empezó a mover a unas grandes velocidades, dándole fuertes golpes, cada uno tenía un gran poder. Ryota no era capaz de esquivar los fuertes golpes que los recibió de lleno, que le causaban un fuerte daño, hasta que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Veo que usa demasiada fuerza en ese golpe, diría Goku, el cual veía donde había caído el guerrero, él solo tenía una pequeña sonrisa.
Joder, ese golpe fue bestial, no lo logro ni ver que al recibirlo me causó un fuerte daño, diría Ryota, el cual se ponía de pie, viendo a dónde estaba su rival. ¿Qué pasa que tengo? ¿Acaso has quedado estúpido por ese golpe?, diría Goku, el cual de sus manos un portal se generó y un gran poder fue liberado. Enigma del sufrimiento muere en eterno caos, diría Goku cuando lanzó la fuerte técnica a una velocidad descomunal. Oscuridad del fin, diría Ryota cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo se veía el caos que se iba creando por el fuerte ataque. Al los dos ataques impactar entre sí se generó una inmensa onda de ki que a su paso se iba destruyendo más de lo que ya estaba. Los ataques parecían tener el mismo poder, pero eso era una simple ilusión porque los ataques uno tenía aún más poder que el otro. Goku lentamente iba ganando terreno, su ataque era muy poderoso ya que era energía que él tenía acumulado que no había usado porque sabía que se podría pasar si su rival moría. Su misión era dejarlo inconsciente para darle a su compañero el cuerpo del guerrero y sea juzgado por sus crímenes en los reinos. Ryota lentamente está siendo hundido, no podría moverse en lo más mínimo, segundo tras segundo iba para abajo, no poder moverse. Goku le empezó a dar más poder a su ataque, pero sentía mucha inestabilidad en el poder debido que ese poder lo había acumulado con otra energía y ahora estaba usando un poder muy negativo y por eso el poder lo sentía inestable ahora. No perderé con un ataque, diría Ryota, el cual le empezó a dar más poder a su ataque, lentamente iba tomando una pequeña ventaja pero lentamente se veía que volvió a perder la ventaja. Los dos ataques tenían mucha acumulación de poder que lentamente se veía que uno de los dos iba a perder o los ataques podrían terminar explotando por el exceso de poder, pero segundos tras segundo era más probable que eso pasara. Al final, en ese mundo creado por Goku solo se veía una gran explosión que a su paso todo era desintegrado por el gran poder que había sido liberado sin dejar un ganador claro. Goku estaba en unas rocas viendo eso serio ya que sabía que podría darse ahora una batalla muy diferente a la que se había mostrado por ese último ataque que había sido liberado. Ryota estaba de pie viendo a Goku, él sabía que Goku tenía una carta bajo su manga, lo cual lo podría poner en muchos apuros si no luchaba en serio o no jugaba bien sus cartas. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Liberar el poder que sigues ocultado o seguir siendo el débil que eres? Tú decides, diría Goku con una pequeña sonrisa ya que tenía el control de la batalla, aunque su poder no fuera el de antes, él sabía cómo dominar una batalla y más con el poder oscuro, un poder que había dejado de usar por usar el poder del infinito. Jaja, ¿te crees que serás digno de ver el gran poder del gran Ryota, el rey de la calamidad? Jaja, no eres digno de dichos sucesos, diría Ryota, el cual veía eso serio. Jaja, ¿y tú te crees la gran cosa que no has visto el máximo poder mío y aún sigues alardeando de poder? Diría Goku. Si tienes razón, pero yo veo que no puedes usar ese famoso poder del que dices porque será, tu cuerpo es demasiado débil, por eso no eres capaz de usar dicha fuerza, diría Ryota en burla por eso. Jaja, si supieras quién me respalda creo que no dirías nada porque él te humillaré y hasta el guardián, pero bueno, debes saber mucha información y por lo que te he dicho te mandaré a ver al rey del inframundo para que aprendas a respetar a los que te superan, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso creo que no se podrá porque él te ha ordenado no matarme. ¿Qué pasaría si no sigues las reglas? Diría Ryota en burla pensando que había dominado la batalla por eso. ¿Es en serio que has dicho eso? Él no me da órdenes, él solo es una basura que le daré a una escoria para que no sea ejecutado por no hacer bien su trabajo, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Si lo que digas solo eres una marioneta de los dioses, no eres digno de ese poder, diría Ryota al odio del guerrero mientras le dejó ir una descomunal patada. Goku no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno saliendo disparado hasta colisionar brutalmente con unas montañas que las destruyó por el salvaje impacto. Ryota se movió a otra gran velocidad que a su paso solo generó un inmenso caos por su salvaje velocidad que había roto el espacio y tiempo por su inmensa velocidad. Goku cuando se puso de pie fue demasiado tarde que recibió el fuerte golpe de lleno que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo que se creó una inmensa explosión. Creo que me pasé con ese golpe, diría Ryota el cual veía donde había caído el guerrero, él solo tenía una pequeña sonrisa. ¿Qué fue lo que pasó ahora? No puedo verlo. ¿Acaso es posible que pase eso, que sea más veloz que yo? Diría Goku el cual se ponía de pie, pero en tan solo microsegundos había recibido una lluvia de golpes, cada uno le generaban un fuerte daño hasta que salió disparado, impactando el suelo que se creó una inmensa explosión. Vamos guerrero, no seas tan débil, demuestra el gran poder del infinito. Es verdad, no puedes, diría Ryota en burla por eso. Maldición, ahora es más fuerte que yo. ¿Qué es lo que pasa? Esta solo es una maldita ilusión, diría Goku el cual se ponía de pie mientras tenía una mirada fría porque sabía que si se guardaba podría pasarla mal si hace un mal movimiento.
Jaja, es que la basura es basura, siempre no busques alguna explicación a eso, diría Ryota en burla por eso. Sí, claro, lo que digas, ojo del tiempo, mil ilusiones a su origen, diría Goku cuando su ojo del tiempo brilló intensamente. Ryota fue impactado por la fuerte ilusión que cada segundo que pasaba sentía como su vida pasaba por sus ojos sin poder hacer nada ante ese gran poder mental. Goku solo veía eso con una pequeña sonrisa, él sabía que eso no sería nada, pero le daría un respiro para pensar qué hacer porque la podría pasar fatal si su rival se pone creativo en la batalla. Ryota, de un fuerte estallido de ki, logró destruir la técnica visual mientras veía a su rival serio, ya que eso no fue nada bonito, fue todo lo contrario. Maldito, deja de usar esas técnicas visuales, que no es nada hermoso ver eso, diría Ryota, el cual estaba serio por eso, ya que la técnica de su rival le había afectado. Jaja, no me digas que sientes dolor por una técnica débil, en fin, los débiles siempre serán débiles por más que quieran demostrar todo lo contrario, diría Goku, el cual sintió un escalofrío recorrer por su cuerpo y los vellos de su cuerpo se erizaron al ver eso. Despierten 12 caminos de estrellas sin fin, el poder de los dioses de la calamidad, es hora de despertar y poner este reino a nuestros pies, y a miles más, diría Ryota cuando su poder no paraba de aumentar segundo tras segundo, la contorna de sus ojos iba cambiando lentamente, el poder que se sentía proveniente de él era magistral, el caos estaba llegando a ese mundo del caos, segundos y más segundos hasta que lentamente los rayos dejaron de caer, el poder del guerrero se hacía sentir y eso que no había entrenado en las dimensiones oscuras era 1000 veces más fuerte que muchos que habían entrenado ahí. Ahora nos movemos fuera de los reinos, en el reino de los reyes de la calamidad. El rey sintió el poder de uno de los guerreros de su palacio y reconoció esa liberación de poder, por lo cual lo sorprendió porque ninguno de sus guerreros podría alcanzar ese poder sin entrenar en sus dimensiones especiales. Nueva orden para todos los guerreros, traer a mi palacio al guerrero llamado Vector, el rey de la calamidad en su lugar actualmente, recompensa el cristal más valiosa, recompensa 1 billón de diamantes púrpuras para su cultivo, el artefacto más valioso de nuestro reino, diría el rey. Esa orden les llegó a todos los cazarrecompensas ya que era muy tentador el premio que se estaba dando. Ahora volviendo al reino donde estaba pasando todo caos, el reino principal de la historia. Goku veía eso y no se podría creer el gran poder que tenía su rival, estaba impactado porque nunca antes había visto eso y ahora sí dudaba si iba de ganar, su cuerpo pedía a gritos que se fueron de la zona de combate, pero él con su orgullo más grande que muchos no iba a dejar ese campo de batalla así por así y eso lo tenía muy claro. ¿Qué pasa, guerrero? Ahora no puedes aumentar más tu poder y por eso tienes esa cara de idiota al ver mi gran poder, algo que nunca en tu vida vas a tener, diría Ryota con una pequeña sonrisa. Yo que tú no estaría seguro, recuerda que nosotros los Saiyajines algo que tenemos es no temerle a la muerte y tú solo serás un entrenamiento para mi verdadera batalla porque no será fácil, diría Goku, el cual estaba serio. ¿Liberas más poder o te quedas con ese mediocre poder que posees?, diría Ryota, el cual veía eso serio ya que quería que Goku libere más poder para que tenga una batalla más divertida. Jaja, sueñas mucho que voy a liberar más poder, con esto será suficiente para terminar, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras veía serio a su rival a la vez que se lanzó a una gran velocidad que a su paso solo se había generado un caos por su velocidad. Ryota solo tenía una pequeña sonrisa cuando esquivó el fuerte golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una fuerte patada. Goku no fue capaz de reaccionar a tiempo, que la recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Ryota no se detuvo ahí y se empezó a mover a unas grandes velocidades mientras le iba soltando fuertes golpes a unas grandes velocidades. Goku no estaba siendo capaz de esquivar los fuertes golpes que los recibía de lleno, que lentamente le generaban un fuerte daño. Ryota parecía una máquina de lucha porque cada golpe que él lanzaba era una velocidad y fuerza descomunal y eso lo hacía por microsegundos, demostrando que nadie lo puede detener fácilmente. El Saiyajin no podría ni meter las manos por los salvajes golpes hasta que recibió una brutal patada en toda la cara, y seguido de un fuerte rodillazo en todo el estómago que lo hizo escupir sangre por el intenso golpe que había recibido mientras estaba de rodillas sin poder hacer nada. Su cuerpo estaba lleno de heridas, lentamente se estaba curando, pero él sabía que su sufrimiento solo había empezado, por lo cual debería darlo el doble si quería ganar la batalla. Saiyajin del infinito, estás bajo mis pies como el perro que eres, para lo único que sirves es para morir y lamer los pies de tus superiores porque solo causas vergüenza, diría Ryota, el cual tenía una sonrisa por eso al tener de rodillas a el gran guerrero de leyendas, el guerrero que pondría de cabeza reinos dimensionales y ahora solo lo estaba humillando.
Maldición, esta humillación que estoy pasando es algo que no quiero volver a pasar, debo esforzarme el doble, darlo todo en la batalla, no debo bajar la mirada así de simple, debo seguir hasta que mi cuerpo deje de moverse, diría Goku, el cual se estaba poniendo de pie lentamente. Los rayos no paraban de impactarle su cuerpo. ¿Qué es lo que hace acaso aumentar aún más su poder?, diría Ryota en sus pensamientos viendo al guerrero. Despertar de un largo sueño, es momento de volver a rugir y poner a los reinos a nuestros pies, ardan caminos de estrellas del poder más grande, el poder de la oscuridad, diría Goku, el cual su poder no paraba de aumentar, mientras se iba elevando en el cielo su poder parecía no tener algún límite alguno, segundos, y más tiempo pasaba su poder era inmenso, y de un fuerte rugido de Ozaru el guerrero había liberado el 150% del máximo poder oscuro, un poder más allá del límite del cuerpo humano, más de él. Impresionante ese poder, con solo presenciarlo siento un gran temor, mi cuerpo siente una gran adrenalina, pero sé que no debo confiarme en lo más mínimo, sé que el poder de él puede ser inmenso en la batalla, pero no será nada más que una escoria a la par mía, diría Ryota, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Es en serio que pienses eso tan estúpido? ¿Eres que te crees el mejor cuando no eres nada más que un estúpido con poder?, diría Goku, el cual su mirada era más fría que el inframundo. Jaja, eso lo dices ahora cuando estés a mis pies de nuevo, quiero ver que digas eso, a ver cómo te va. Te recuerdo que tú solo eres un guerrero con un pequeño aumento de poder, diría Ryota, el cual estaba serio. ¿Tan seguro estás de lo que has dicho? Te recuerdo que aún poseo un poder más allá de tus límites que no pienso usar, porque sería pasarme un poco contigo, diría Goku en burla por eso. Jaja, si lo que digas al final solo sabes hablar y hablar cuando se necesita el poder, solo eres una escoria sin poder, diría Ryota con esa sonrisa. Ya mucho bla bla y poca acción, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que donde pasó solo había dejado un descomunal caos que nadie fue capaz de ver dónde había pasado el guerrero. Tienes razón, hay que ponerle un fin a esta aburrida batalla y ya sabemos quién será el ganador, diría Ryota, el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso solo había generado un caos. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso todo se iba destruyendo por el gran poder que se había generado, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades que a su paso solo se veían unos brutales golpes que se iban dando, y se generaban fuertes ondas de ki por la intensidad y lo salvaje de los golpes. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades que por donde los vieras pasar solo iba dejando un caos inmenso por su gran poder y fuerza. Ryota tenía una gran velocidad, pero aún así tenía algunas dificultades al esquivar los fuertes golpes que los recibía de lleno, que le hacían un pequeño daño, no era el gran daño pero era considerable. Ellos tuvieron un intenso intercambio de fuertes golpes a unas grandes velocidades que por donde hubieras visto ellos no paraban de darse salvajes golpes hasta que uno salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Destello perforador sangriento, muere por la eternidad, diría Goku, el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso generó un caos inmenso. Destello del caos, inmersión, diría Ryota, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso se generó un caos por su inmenso poder. Los dos guerreros, al impactar sus puños, las dimensiones se partieron en miles de pedazos, el caos que se liberó su inmenso, el poder de ellos había sido descomunal en ese impacto, que ese mundo que se había creado había sido agrietado por ese impacto de sus puños, que no había sido nada normal para ellos mientras salieron impulsados los dos, mientras tenían una pequeña sonrisa, eso debido que estaban haciendo la batalla de sus vidas. Nada mal, Ryota, eres un gran guerrero, si no hubieras caído en el poder hubieras sido un rival digno de mi poder y volvernos fuertes, pero el destino lo quiso así, diría Goku con una sonrisa. Si lo que digas al final solo buscas cómo librarte de tu desespero, diría Ryota con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y el inicio dentro de poco del nuevo arco.